Bueno, ¿cómo andan, chicos? Hola, buen día. Hola. Bueno, esperamos un poquito a ver que se terminen de ingresar. Hola, buen día. Buen día. Bueno, ahí ya ingresaron varios, así que vamos a arrancar. Hoy vamos a empezar a ver todo lo que es las transacciones que pueden existir con los bienes del Estado en la provincia de Neuquén. Sí, ahí les voy a compartir un. Bueno, ya pueden, lo ven al Power, ¿no? Sí, sí, estoy compartiendo ya. Eh, bueno. Las operaciones que involucran bienes del Estado de la provincia de Neuquén que podemos analizar son las altas, las bajas y las transferencias de bienes. ¿Sí? Bueno, dentro de las altas de bienes tenemos las altas que se generan a través de la ejecución presupuestaria, como ya habíamos mencionado antes, que son todas las altas que están relacionadas con la adquisición de bienes y con la construcción. Acá en la adquisición de bienes vemos reflejada la relación que tiene el sistema con el módulo de compras y contrataciones. Esto lo habíamos visto ya. Todo lo que se adquiere ingresa por ahí. Y por otro lado están las altas de bienes que también deben ser consideradas y que son muy importantes, que no están relacionadas con la ejecución del presupuesto y que ingresan a través de legados o donaciones o, por ejemplo, el nacimiento de algún semoviente o bienes que ingresan a través de aseguradoras, ¿sí? Son todos bienes que no vienen a través de la ejecución presupuestaria y que deben ser tenidos en cuenta para darle intervención al área patrimonial para que estos bienes sean, en caso de ser inventariables, incorporados al inventario del Estado. En el caso de los bienes que ingresan por adquisición, como decíamos, a través de la ejecución del presupuesto, ¿cómo es el trámite? Bueno, ya habíamos mencionado en la clase anterior que se debe desglosar una copia de la orden de compra y remitirla al área de patrimoniales, ¿sí? Así es como empieza el trámite principalmente. En cada servicio administrativo van a tener que tener en cuenta la normativa establecida. Vieron que dijimos que en los servicios administrativos el ministro emite una resolución donde determina cuáles son los montos a partir de los cuales los bienes se consideran inventariables. Entonces, esta normativa, por supuesto, que tiene que estar en conocimiento del sector de patrimoniales y que si lo que sucede con esto es que puede ser que un bien vino a través de la ejecución presupuestaria como un inciso de un bien inventariable, que sería un inciso 4, pero esta norma que emitida por el ministro establece que son inventariables a partir de determinado monto. Si los bienes tienen un monto inferior, entonces el área de patrimoniales no los tiene que inventariar. El sistema funciona de una forma en que todo lo que es ejecutado en el sistema contable al inciso de bienes de capital va a una tabla transitoria en el módulo de patrimonio y ahí es donde el área de patrimoniales decide si lo va a dar de alta o no lo va a dar de alta según la normativa. Si decide no darlo de alta porque lo baja de esta tabla transitoria, el sistema obliga a poner una referencia de por qué no lo está inventariando. Entonces, en ese momento es donde tiene que cargar la norma legal establecida por el ministro que es el motivo por el cual no lo da de alta, o por cualquier otro motivo que tiene que estar justificado, obviamente. Y bueno, tiene que poner la referencia en ese que queda guardada en el sistema. Bueno, es necesario tener presente la naturaleza de las erogaciones, ¿no? Para no cometer errores y imputar bienes. Esto no está relacionado con el área de patrimonio, ya más bien viene impuesto por la parte de presupuesto o por la parte de compras y contrataciones. ¿Cómo es determinada la imputación presupuestaria de un bien que se adquiere? Bueno, en caso de que supónganse hubo un error que ya vino mal imputado y se imputó como un bien de consumo, un bien que en realidad era un bien de capital, entonces corresponde la corrección tanto en la contabilidad como en la parte de patrimonio. En la parte de patrimonio hay que
comunicar al área para que lo corrija, tienen la posibilidad de algo que había sido inventariado, que había sido, perdón, ejecutado como un bien de consumo, darlo de alta como por otras altas, que es otra opción que hay, por más que no haya sido ejecutado como un bien de capital. Bueno, este es un informe técnico, el 84, que se emitió en la Contaduría General, que se lo subí a la plataforma para que lo tengan y es parte digamos, del material que tienen que estudiar, que se emitió para el caso de bienes que son adquiridos por el Estado, son bienes de capital, pero que van a ser donados por el Estado a alguna entidad pública o privada que no está encuadrada en el artículo 6 de la ley, ¿sí? O sea, cualquier entidad que no sea de la administración pública. ¿Cómo se imputan presupuestariamente estos bienes? Y nos preguntamos eso, ¿cómo se imputan y si corresponde el alta del bien en el sistema, a pesar de que es un bien de capital? Este informe lo que determinó es que se estableció que como esos bienes que está adquiriendo el Estado, si bien son de capital, no van a quedar en el capital de la provincia, no van a incrementar el patrimonio de la provincia, sino lo que van a hacer es aumentar el capital de la entidad que va a recibir el bien, ¿sí? De la entidad receptora. Entonces, lo que se estableció es que esos bienes no van a ser inventariados como bienes de capital, ¿sí? Tienen que ser inventariados con el inciso de transferencias, que es el inciso 5, porque se determinó que es un subsidio en especie, ¿sí? Y no corresponde el alta. Muchas veces surgía esta inquietud, mucho, entonces por eso se emitió el informe, porque se daban de alta como bienes de capital. Y luego, o sea, implicaba toda una gestión de intervenir al área de patrimoniales para el alta, luego se debía emitir una norma legal de baja del bien, ¿sí? Aprobando esa baja, luego darlo de baja en el sistema para donarlo a la entidad. Entonces, en esto se resolvió que ese tipo de adquisiciones no van a ser inventariadas como bienes de capital y, por lo tanto, no requieren de la intervención del área de patrimoniales. Bueno, otro tipo de altas que tenemos son las altas por construcción. ¿Sí? Son todas las altas que relacionadas con las obras tanto de bienes muebles o inmuebles construidos por dependencias del Estado o contratadas a terceros. Estas altas por construcción comenzaron a darse en el sistema recién en el año 2013, se emitió la disposición 42 y comenzaron a darse las altas en el año 2014, es bastante nuevo todo esto. ¿Y cómo surgió? Bueno, cuando se emitió la norma, les cuento un poquito cómo fue la historia. Cuando se emitió la disposición 42, lo que estableció es que este tema de darle intervención al área de patrimonio para las obras en curso. Entonces se estableció que todo lo que estaba imputado al inciso 4.2, que 4.2 es construcciones, creo que lo vimos en la clase pasada, les mostré cómo era, dónde estaba el inciso en el clasificador y qué es el inciso 4.2. Bueno, entonces se estableció que todo lo que era inciso 4.2 va directamente al módulo de patrimoniales y por lo tanto había que darle intervención al área para el alta de las obras en curso. Pero, ¿qué pasó? Esta norma incluía nada más lo que era obras en curso por contrato, porque solamente si hacemos una obra que es contratada a un tercero, la vamos a imputar al inciso 4.2, que es el de construcciones. No se tuvo en cuenta que también el Estado hace obras por producción propia, ¿sí? Entonces, en el año 2014, cuando ya habíamos comenzado con las altas de las obras, se emite una disposición, que es la disposición 33, que está más bien relacionada con la parte de presupuesto, donde se determina cómo se va a determinar el monto de una obra que es construida por el Estado. Porque, ¿qué pasa? Una obra que es construida por el Estado no lo vamos a imputar al inciso 4.2, que es construcciones. El Estado, al ejecutar una obra, va a tener otro tipo de gastos, como por ejemplo gastos en personal,
que son los sueldos que les paga a las personas que trabajan en esas obras, gastos en los materiales que compra para ejecutar la obra, gastos en servicios no personales, los gastos en las maquinarias y en los equipos del primer equipamiento del inmueble que construye el Estado, por ejemplo, en el caso de un inmueble. Entonces no va a haber un inciso 4.2. Y esto lo que sucedía era que estas obras no estaban yendo al módulo de patrimoniales como para poder incorporarlas al inventario. Entonces esta disposición 33 estableció una instrucción para los servicios administrativos para que todo lo que fuese obra por producción propia fuese agrupado dentro de la categoría programática proyecto. ¿Sí? Una categoría programática proyecto incluye tanto actividades específicas como obras, ¿no? Por ejemplo, nosotros construimos una escuela, el proyecto es la construcción de la escuela. Dentro de esos gastos vamos a tener las actividades específicas que son gastos indirectos, que son de la dirección y coordinación de la obra. Y podemos dividir esa construcción en obras, por ejemplo, obra 1, construcción de la escuela, obra 2, construcción del gimnasio de la escuela. Bueno, ese proyecto sumado en total va a sumar el valor de ese bien de capital que es la escuela y va a incluir todos estos incisos que dijimos. Bueno, acá en el cuadrito de acá al lado, como ven, hay un ejemplo de una obra, los gastos que puede llegar a tener, ¿sí? El inciso 1 en personal, 2 bienes de consumo, como les decía recién. Y así fue como se emitió la disposición 34. Estas disposiciones las tienen ustedes en la plataforma también. La disposición 34, que es la que sale para modificar a la disposición 42 e incluir todos estos bienes estas obras que son de producción propia del Estado. ¿Sí? Entonces, al módulo de patrimonio no solo va a ir lo que es obras en curso por contrato, que es todo lo imputado al inciso 4.2, sino que también va a ir las obras en curso por administración propia que están englobadas dentro de la categoría programática proyecto y van a permitir el alta de estos bienes a pesar de que tienen incisos que son diferentes a los que por ahí estamos acostumbrados en el módulo de patrimonio, que están todos relacionados con el inciso 4, que son bienes de capital. Pero estas obras de producción propia que tienen otros gastos diferentes, también son obras y deben ser dadas de altas como bienes de capital. Bueno, dentro de esta disposición 42 modificada por la 34, lo que establece también, que tenemos que tener en cuenta, se estableció que en un principio se van a dar de alta los que son bienes de dominio privado, eh, que nos referimos, digamos, a los bienes o sea, los que no se van a dar de alta son los bienes de dominio público de uso directo, ¿sí? Que serían, no sé, las rutas, los puentes, las plazas. Los bienes del dominio público artificial y natural, esos no se dan de alta, los relacionados, digamos, con el uso directo de la comunidad. Bueno, ¿cómo es el trámite para el alta de estas obras en curso? Bueno, a medida que se van ejecutando los distintos certificados de avance de obra, vieron que una obra va avanzando a medida que se emiten estos certificados de avance, se le va dando participación, obviamente con el primer certificado al área de patrimoniales, con eso se le va a dar un número de matrícula a esta obra en curso, que va a tener una cuenta asociada en el nomenclador, que es diferente. En ese momento que salió la disposición se incorporó una nueva cuenta al nomenclador, que acá les voy a mostrar. Esta es la disposición 34. Y ven, esta disposición no solo incorporó, digamos, modificaciones en el módulo de patrimonio para que estas obras puedan empezar a darse de alta, sino que también en el manual de procedimientos contables, porque estableció nuevas transacciones y nuevas cuentas contables a utilizar en la contabilidad también. Y en el nomenclador incorporó estas cuentas que son las 761 y 762 que están relacionadas con lo que es obras en curso por contrato y obras en curso por administración propia, ¿sí? Para que tengan ustedes en cuenta y vayan conociendo, digamos, cómo es el nomenclador y si alguna vez ven algún inventario de bienes, tengan más o menos noción de lo que son estas cuentas. Eh, bueno,
Entonces, la obra en curso, ¿qué pasa? Va a tener este número asociado de matrícula. Vieron que las matrículas dijimos que eran el número de la cuenta con un número después que es correlativo. Entonces, las 761, 762 que están relacionadas con obra, por ejemplo, la primera obra va a ser 761.1. Bueno, la matrícula. Toda esa sumatoria de certificados de avances van a ir incrementando el valor de la obra en curso hasta que va a llegar un momento. Esto les quería comentar. Estas obras en curso se consideran bienes de capital de la provincia, por más que el destino final no vaya a ser un bien de capital de la provincia. Por ejemplo, en el caso de viviendas adjudicadas o obras para terceros, mientras que dure la obra, va a estar inventariado. Luego, una vez que se termina la obra, ahí se va a decidir, digamos, el destino final de esos bienes. Bueno, llega un momento que esta obra se termina, ¿sí? Se, se da el último certificado de obra y pasa a ser una obra terminada con el certificado de recepción provisoria. O sea, una vez finalizado, tenemos los certificados de avance de obra, la recepción provisoria de la obra y corresponde que se dé de alta la obra terminada. Esta obra terminada va a tener ahora una cuenta en el nomenclador de patrimonio que va a estar relacionada con el inmueble que estamos construyendo. Acá, por ejemplo, en el caso de la imagen, yo les puse una. Ay, que se me cambia ahí. El caso de una escuela. Entonces, termina la obra y al dar de alta el bien que va a ser una escuela ahora y va a tener asociado una cuenta diferente en el nomenclador de patrimonio. ¿Se acuerdan que el otro día les mostré cómo era el nomenclador? Bueno, en este caso, cuando esta escuela se termine, vamos a dar de alta una cuenta 714, que es edificios, y 714 entre la 2 y la 11 que corresponden a edificios para la enseñanza. Entonces se va a buscar entre la 2 y la 11 qué tipo de escuela es, porque todas esas subcuentas incluyen, no sé, escuela primaria, escuela secundaria, EPET, bueno, los distintos tipos de escuelas que hay, y se va a dar de alta la escuela que corresponda. Ya no va a ser una cuenta 761 como dijimos, ahora va a pasar a ser una cuenta 714 y cuando se dé de alta esa escuela, automáticamente el sistema va a dar de baja lo que es la obra en curso, ¿sí? Acá decidimos si es una obra adjudicada o una vivienda adjudicada o una obra para terceros, no se va a dar de alta en el inventario, sino que automáticamente se va a dar de baja como una transferencia para entregar esos bienes a la comunidad. Bueno, otro tema importante en este tema de las obras en curso, no solo son, como dijimos recién, obras en curso y obras terminadas, o sea, no son solo obras en curso, sino que también obras terminadas. Y a veces esas obras terminadas no solo son obras nuevas, sino que son mejoras de bienes ya existentes. Y para poder dar de alta esas mejoras, necesitamos que los bienes existentes estén inventariados. Entonces, otra de las finalidades de esta norma legal era que todos los edificios que fuesen anteriores se vayan dando de alta por otras altas justamente en el sistema para poder incorporar estas mejoras. Y en esto muchas veces nos quedamos trabados porque por ahí no se les dan las instrucciones necesarias o no se tienen en cuenta en la dirección de administración estos procedimientos que son necesarios. Para poder dar de alta un inmueble, necesitamos básicamente, lo más importante que necesitamos es la nomenclatura catastral y la evaluación fiscal. Y esto ya está determinado en la disposición 42 modificada por la 34, que son datos que se pueden obtener en la Dirección Provincial de Catastro. ¿Sí? Entonces, con esos datos se daría de alta, por ejemplo, tenemos una mejora del Hospital Castro Rendón, supónganse una sala nueva que se construye en el hospital, debe ser dada de alta como una mejora de la matrícula que ya tiene que existir del hospital. Entonces es necesario que el mismo ya esté en el sistema. Y otra cosa que tiene el sistema es que generalmente el ente ejecutor,
Bueno, esta disposición 42 y 34 es muy aplicada por los entes ejecutores de obras, que es obras públicas, o cualquiera que tenga las facultades de ejecutar obras públicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si esta ampliación la realizó el Ministerio de Obras Públicas, que es el ente ejecutor, la va a ir ejecutando con su presupuesto. Una vez que esté terminada, la va a dar de alta y la va a transferir al ente administrador. Por ejemplo, en el caso de la ampliación del Castro Rendón, sería que va a transferir ese bien ya con un responsable a cargo dentro del Ministerio de Salud, ¿sí? Y se va a dar de alta como una mejora de la matrícula ya cargada del Hospital Castro Rendón, ¿sí? Así funciona el sistema. Bueno, esas, como les dije, las disposiciones las tienen ya dadas de alta en la plataforma, ténganlas en cuenta, ¿sí? Porque son materia de evaluación. Otra de las altas, como dijimos, son las altas por donación o legado, ¿sí? Es la cesión de dominio sin cargo de bienes y elementos a favor de la provincia que pueden proceder de personas físicas, de entidades privadas o de instituciones públicas. Toda donación o legado... ¿Alguien habló? No. Toda donación o legado sin cargo realizado a favor del Estado requiere una aceptación expresa. Ahora lo vamos a ver. Y las donaciones o legados que son con cargo, que le generan alguna obligación al Estado, deben ser aceptadas por el Poder Ejecutivo. ¿Por qué establece esta ley? No sé si se los expliqué ya, pero por un cargo, ¿qué significa? Que nos donan algo con una condición, y que esa condición requiere la aprobación del Poder Ejecutivo. A eso se le llama donación con cargo. Por ejemplo, nos donan un terreno y nos dicen que en ese terreno tenemos que construir una escuela. Entonces, para esa construcción, si se requiere la aprobación del Poder Ejecutivo, por eso se le dice donación con cargo. El artículo 75 de la ley es el que establece quiénes son las autoridades de aprobación, tanto para las bajas como en este caso para las aceptaciones de donación, ¿sí? Y lo que dice es que competirá a las autoridades superiores de los poderes del Estado o a los funcionarios en quienes las mismas deleguen la facultad y a las de organismos especialmente autorizados por ley la aceptación de donaciones a favor de la provincia, las transferencias o las bajas de bienes, ¿sí? Todo está regulado en el artículo 75 en básicamente en el reglamentario, que es donde establece bien en detalle cada situación. Entonces, lo que dice que en el ámbito del Poder Ejecutivo competirá a las siguientes autoridades la aprobación de operaciones que involucren bienes del Estado. Para las donaciones de recibir, que es lo que estábamos hablando, las donaciones sin cargo son por los ministros. Acá no habla de ningún monto, entonces lo que se establece es que siempre que ingresen bienes por donación deben ser aceptados por los ministros, por resolución del ministro, cualquiera sea el monto. Y si la donación es con cargo, como decíamos, tiene que ser aprobada por el Poder Ejecutivo. ¿Cómo es el trámite de alta por donación? Bueno, se requiere la aceptación de la donación, como dijimos, por la autoridad competente, que en este caso es el ministro o el Poder Ejecutivo. En el expediente se deben adjuntar los antecedentes o datos que avalen el carácter de la donación, los datos que permitan identificar al donante, los datos de los bienes y elementos ofrecidos y la intervención de la Comisión de Justiprecio, ¿sí? Este es uno de los casos donde se requiere la intervención de la comisión para que establezca por el monto en que esos bienes van a ser dados de alta. Generalmente, si son bienes nuevos, eh, el donante adjunta la factura y ahí está el monto determinado. Bueno, y en otras situaciones la comisión tendrá que establecer cuál es el monto por el que se da de alta el bien. Pasamos a las bajas. Bueno, las bajas están establecidas en el artículo 69, ¿sí? Y la ley lo define como la erradicación o su condición fuera de uso de los bienes. Entonces, acá podemos determinar que tenemos dos tipos de bajas. Las bajas definitivas, que son las bajas donde el bien deja de existir para el patrimonio provincial
ya sea por venta, por donación a terceros, por muerte, destrucción total, desaparición, robo, hurto, etcétera. O sea, cualquier situación que haga que el bien deje de estar definitivamente en el Estado. Y las bajas del servicio activo, ¿sí? Que son aquellas situaciones en las que el bien presenta un cambio en su condición o situación de revista, pasando a estar fuera de uso y o rezagos, ¿sí? Estas situaciones, vieron, eran las que yo les mencionaba, que muchas veces estos bienes que pasan a estar fuera de uso van al depósito de rezagos de la provincia, bueno, o pueden ser reubicados en otras áreas donde sí se les puede dar una utilidad, o hay situaciones en que se determina la baja, ¿sí? Definitiva, luego de que fueron declarados fuera de uso. Ahora lo vamos a ir a ver, lo vamos a ir viendo. Bueno, ¿qué se requiere para las bajas? Un acto administrativo, que ya vamos a ver cuál es en cada caso, un dictamen de la comisión técnica. Siempre debe intervenir la comisión de justiprecio, que generalmente es la misma, la de justiprecio y técnica, porque tienen por ahí dentro de están conformadas por personas que son capaces también de determinar técnicamente si esos bienes están para la baja. Y bueno, deben ser registradas contablemente según lo que establece el Manual de Gestión de Bienes. En el caso de las bajas, también como habíamos dicho, para el caso de las altas, el encargado de patrimonios debe emitir el informe de recepción, y para el caso de las bajas, el informe de salida, ¿sí? Que es un documento base que va a servir para procesar la baja. Y debe establecer el motivo de su confección, el expediente de origen de la operación, destinatario, beneficiario, características de los bienes, quién era el anterior responsable, ¿sí? Y la norma legal que establece la baja. El informe de salida. Te hago una consulta. Sí. En el caso de que cuando se tiene una herencia y no hay gente, digamos, que para recibir esa herencia que pasa al Estado, esa, eso que entra al Estado, esa carga, ¿también la autoriza el ministro? No, esta situación es diferente porque es algo más bien Porque si bien está la judicial. vía judicial, si bien está la vía judicial donde se indica que no tiene herederos y que ya va a pasar a la carga de la provincia, digamos, Ujú. por eso es la pregunta. O sea, en lo judicial ya dicen que no hay herederos, no hay sucesores ni nada, que Y si pasa ya a establece, provincia. en lo judicial ya se establece que esos bienes pasan a la provincia y bueno, se incorporarán al inventario. La verdad que no he participado en ninguna situación así como la que me mencionas, pero al no ser una donación no requiere una aceptación. Esos bienes ya se determina que pasan a formar parte del Estado y se corresponde, serán inventariados como bienes de capital. Sí, ya con la norma que establece judicial que establece que son del Estado. Sí, ya Ah, ok, vendría no a ser. necesitan esa autorización, claro. Claro, sí, sí. Estimo que no. Nunca participé de una situación como la que me mencioné, Ah, pero ok, ya está gracias. establecido judicialmente. Buen Bueno, día. Yo iba a ¿cómo? consultar lo mismo que Celia, porque yo estoy Ajá, en el Club de Leones y en el Estatuto sí, Social sí. establece que si desaparece el club, todos los bienes del club, por ejemplo, ellos tienen una sede en calle Buenos Mendoza, y esa sede pasa directamente al Estado. Eso Al está Estado. en el estatuto. Ajá. Bueno, en ese caso, tal vez sí hace falta una norma legal no de aceptación, sino de incorporar esos bienes al patrimonio del Estado, porque no es judicial como lo que dice Celia. Me parece situaciones diferentes. Pero bueno, hay que analizarlo en cada situación en particular. La verdad que no he participado de ninguna de estas situaciones en las que ustedes me dicen, ¿sí? Todo hay que analizarlo con la ley. Yo lo había consultado hace un tiempo y me habían dicho que el ingreso de la carga la tenía que autorizar el ministro, pero me lo dijeron hace un par de tiempo atrás, por eso Ajá. ¿Y vos, preguntaba si se, y como que vos viste en algún momento que ingresen bienes de este tipo en alguna dependencia del Estado? no, lo pregunté también de curiosidad Ah, de y curiosidad. y me dijeron esto, me dijeron que cuando para la aceptación de la carga para que ingrese al Sí. Estado, como que tenían que hacer esa intervención por parte del ministro.
Sí, puede ser. Hay que ver también a dónde ingresan, si quedan ya directamente en el Poder Judicial o cómo son los ingresos de esos bienes. La verdad, como te digo, jamás en todos estos años me han consultado una situación así y no he intervenido. Hay que ver cómo una norma legal nunca está de más. O sea, sí, es importante también para que se active, digamos, el circuito de inventariar estos bienes, tal vez una intervención, ¿sí? Y que se emita una norma legal. Claro. Bueno, bueno, este es el informe de salida que emite el encargado de patrimonios. Como les decía, al igual que el de recepción, está en el ejemplo en las últimas hojas del manual, de donde se puede sacar el modelo y cada dirección de administración lo puede tener como está bueno para resumir en un documento todos los datos de la baja y luego poder cargarlos en el sistema. Que en el sistema se debe cargar la baja de los bienes. ¿Cómo se clasifican las bajas? Tenemos las bajas fundadas en razones normales de uso, ¿sí? Que son las que llevan al desgaste, inutilización o destrucción de los bienes, pero por su uso normal dentro de los servicios administrativos. Las bajas no fundadas en razones normales de uso, que son las de la desaparición por pérdida, robo, hurto, inutilización o destrucción intencional o fortuita. O sea, todo lo que no tenga nada que ver con el uso normal que se le hace en un servicio administrativo. Y las bajas por enajenación, que incluyen lo que es ventas y donaciones. ¿Cómo funciona las bajas fundadas? ¿Cómo es el trámite de bajas fundadas en razones normales de uso? Bueno, como decíamos, esto la baja normal lleva por ahí a un momento en que el bien queda inutilizado por desgaste, averías, roturas, etcétera. Un bien que ha sido sometido a un uso razonable durante su permanencia en el patrimonio de la provincia. Esto lleva a un cambio en su situación de revista y estos bienes deben ser declarados fuera de uso. ¿Qué se requiere para el trámite? Bueno, en primer lugar, los responsables de primer o segundo orden inician actuaciones ante el área de patrimonio. Acá vemos por ahí la importancia de los responsables definitivos y por tenencias, que son los que tienen que informar al área de patrimonio que un bien dejó de funcionar, está desgastado, obsoleto, para que se inicie todo este circuito de poder darlo de baja. La dirección de administración debe convocar a la comisión de técnica o de justiprecio, que va a evaluar cuál es si se cumplió el transcurso de la vida útil del bien, cómo es su situación de revista, el estado, bueno, y demás hechos que hagan a la baja. Va a determinar esta comisión si realmente estos bienes están en condiciones de ser dados de baja. Y se va a requerir una norma legal de autoridad competente que lo declare fuera de uso. En estos casos, ¿quién es la autoridad competente? Bueno, esto está establecido en el artículo 75 reglamentario, como decíamos recién, y lo que establece es que para las bajas fundadas en razones normales de uso serán de aplicación las facultades de aprobación establecidas en el artículo 2 del reglamento de contrataciones. ¿Sí? Está resaltado aprobaciones porque el artículo 2 del reglamento de contrataciones no solo tiene autoridades de aprobación, sino que también tiene autoridades de autorización. Bueno, ustedes vieron que el reglamento de contrataciones es el anexo 2 del decreto 2758 del 95, donde están los artículos relacionados con el reglamento de contrataciones, y en el artículo 2 establece los montos por los cuales, digamos, que establecen cuáles son las facultades de aprobación y autorización en cada caso. Estos montos se van actualizando periódicamente. El último decreto que se emitió fue el 342 del 2024, que va actualizando los montos. Y como ven, si quisiéramos dar de baja un bien, si el monto a dar de baja es hasta 7.200.000, hasta 30 millones lo va a aprobar el director de administración. Hasta 90 millones el subsecretario, hasta 110 el subsecretario, y más de 110 millones las bajas son aprobadas por los ministros, ¿sí? Estas bajas por fuera de uso. Recuerden que las bajas por donación, no importa el monto, siempre es el ministro el que las autoriza.
Luego analizamos las bajas no fundadas en razones normales de uso, que son estas que dijimos: pérdida, robo, hurto, destrucción fortuita o intencional. También requieren una norma legal de autoridad competente. El bien va a ser dado de baja a su valor de inventario y requieren la comunicación al Tribunal de Cuentas como adicional, importantísimo. Las autoridades de aprobación son las mismas que dijimos recién para dar de baja estos bienes, las del artículo 2 del reglamento de contrataciones. Pero además, la ley establece que para el caso, por ejemplo, de robo o hurto, debe incluirse la denuncia policial, y para el caso de desaparición, destrucción total o extravío, la exposición policial o ante autoridad competente. Y además, en estas dos situaciones, comunicar al Tribunal de Cuentas para la sustanciación del sumario de acuerdo a los artículos 108 y siguientes de la Ley de Administración Financiera. Generalmente en la norma legal donde se da de baja estos bienes, se establece en uno de los artículos que se comunica al Tribunal de Cuentas para la sustanciación del sumario. Y en caso de muerte, la ley establece que también debe ser incorporado para la baja el certificado por profesional o funcionario competente. Y luego tenemos las bajas por enajenación, como dijimos, por venta y por donación. Estos bienes que van a ser dados de baja por enajenación previamente tienen que haber sido declarados fuera de uso por la autoridad competente, ¿sí? Que es lo que hablamos recién. Las autoridades del artículo, con los montos, según los montos del artículo 2 del reglamento de contrataciones. Para la venta, la ley establece que debe ser hecha por remate o licitación pública y se deben cumplir todos lo incluido en el título 3, ¿sí? De las contrataciones de la ley 2141. Y para la donación, las donaciones pueden ser realizadas al Estado nacional, municipal, comisiones de fomento y entidades privadas de bien público con personería jurídica. Bueno, muchas veces se realizan donaciones a entidades privadas, lo que hay que tener en cuenta que sean entidades sin fines de lucro y que tengan personería jurídica y que estén en reglas, digamos, en lo que es personería jurídica. Siempre se verifica eso antes de efectuar la donación. Bueno, de la venta lo que les puedo agregar es que si bien los bienes estos que vamos a vender previamente fueron declarados fuera de uso por la autoridad competente, si vamos a venderlos en remate, el remate requiere de la autorización del ministro de Economía. Así que es otro trámite que se agrega a la baja por venta, que intervenga la intervención del ministro de Economía para los remates. Eso está establecido en Profe, la ley. Sí, hay una consulta en el chat. a ver. No entiendo lo de la baja en caso de muerte. ¿A qué o quién se refiere? Bueno, para el caso de muerte, básicamente lo que estamos hablando es de semovientes. Vieron que, por ejemplo, los perros de la policía, los caballos, bueno, hay muchos semovientes que están incorporados, son bienes de capital. Y bueno, sucede que mueren y hay que darlos de baja. Muchas veces se da mucho con los perros de la policía, por ejemplo. Bueno, y para las bajas de estos semovientes que están inventariados se requiere el certificado de autoridad competente, sí, de defunción o de la autoridad competente para ello. Ah, se me fue todo. Em, Estábamos acá en la venta. Bueno, ¿cómo son las gestiones para la baja por enajenación? Importante, se deben quitar las marcas que indiquen digamos, las señales de identificación que indiquen que esos bienes son de la provincia, el número de matrícula que está marcado en los bienes. Bueno, la dirección de administración es la que va a determinar el sistema de contratación para la venta. Y para la donación, el trámite se inicia con la solicitud de los bienes por parte de la institución o organismo interesado. Siempre en el caso de donación se inicia el trámite
con la solicitud de los interesados en los bienes. Hay algo que les quería comentar de la baja. Ay, se me fue. Bueno, ya me voy a acordar. Bueno, y las autoridades de aprobación, como dijimos, para la donación son los ministros, sin importar el monto, y el contador general de la provincia para el caso de los bienes ingresados al depósito de rezagos, ¿sí? Porque recuerden que si los bienes ingresan al depósito de rezagos, el contador general tiene la facultad de poder donarlos, ¿sí? Y para la venta, las facultades de aprobación, como dijimos, son las del artículo 2 del reglamento de contrataciones. Un tema importante en el caso de bajas es si las bajas corresponden a bienes registrales, como por ejemplo los automóviles, tener en cuenta todas las gestiones que deben ser realizadas en el registro. Si los bienes, si los vehículos van a ser entregados en funcionamiento, se requiere la transferencia de esos vehículos y no debería entregarse los vehículos hasta que no está hecha la transferencia, porque muchas veces nos pasa esto de que siguen estando al nombre del Estado y andan en la calle y los tienen otras personas. Y no sé por qué no se efectúa el trámite cuando corresponde. Y bueno, deben ser dados de baja previamente tanto en la municipalidad por el tema de la patente como en el registro de la propiedad automotor. Sí, esto era lo que les quería comentar de las bajas, que muchas veces por ahí nos trabamos con el tema de las bajas por este tema, de sacar una norma legal o porque el bien por ahí ya no lo encontramos físicamente porque está destruido y hacemos un inventario y no se encuentra. Bueno, muchas veces ahí por ahí no hay que quedarse trabado en esa situación. Hay que tratar de mantener el inventario actualizado y determinar que si es un bien que tiene su vida útil cumplida, que ya pasaron un montón de años, que está obsoleto, porque lo que puede haber sucedido seguramente es que esos bienes fueron eh, tirados o porque se rompieron, porque ya no servían más y tal vez nadie lo comunicó al área de patrimoniales. Bueno, es como que requiere un análisis y esto de por ahí el traslado, el traspaso el paso de la vida útil del bien, que ya está cumplido, sí, que se determinaría que están obsoletos, que ya no servirían para nada por el paso del tiempo, se pueden dar de baja para poder eh, mantener los inventarios actualizados. Bueno, otro tema que habla la ley es de las bajas de los emblemas y símbolos nacionales, que para esto hay un procedimiento especial, ¿sí? Dice que de no tener otro destino deberán ser incinerados previa anulación de su carácter emblemático de acuerdo a lo siguiente. La bandera será separada en cada una de sus franjas, el escudo será dividido longitudinal y transversalmente, las partes resultantes serán incineradas hasta su total destrucción. Bueno, este procedimiento se efectúa en recintos cerrados, se elabora un acta que es firmada por la autoridad máxima de la repartición, los testigos si los hubieres, y el representante del departamento patrimonial, debiéndose observar la solemnidad acorde con la significación del acto, ¿sí? Todas estas emblemas no pueden ser tirados a la basura así nomás, y bueno, y se requiere este procedimiento para su baja. Y por último, que vamos a ver ¿Eso hoy, quién es lo el tema hace, de... profe? ¿Cómo? ¿Quién lo tiene que hacer? ¿Cada responsable del Y lo inspector de hace, sí, lo patrimonio? hace cada dirección de administración que es responsable de esos bienes, ¿sí? Que los tiene asignados. Mm. Sí, Y viste la que acá otra lo que es, dice... ¿Cómo? sí, sí, no. Ah, viste que lo que dice es que tiene que estar firmado por la autoridad máxima de la repartición. Bueno, se hace, digamos, y tiene que participar el encargado de patrimoniales de ese servicio administrativo. Y hay Las otra tram- pregunta ahí que dice si las ah, donaciones siempre son a petición o pueden ser a iniciativa del organismo. Mira, Una compañera generalmente preguntó. sí, por más que sea iniciativa del organismo, se le solicita digamos, a la entidad a la que le van a donar que inicie el trámite con una nota solicitando los bienes. Siempre el trámite está establecido en el manual de gestión de bienes que inicia con la nota de la entidad solicitando los bienes. Eh, Gracias, profe.
No, de nada. Bueno, y las transferencias, ¿a qué nos referimos con transferencias? Son transferencias de bienes que se dan entre organismos que son parte de la administración pública, ¿sí? Entonces la ley establece quiénes son las autoridades competentes para aprobar estas transferencias. Por ejemplo, entonces, si es entre organismos, entre órganos de una misma repartición, el que aprueba la transferencia es el titular. Si es entre reparticiones de un mismo ministerio, el que aprueba es el ministro respectivo. Si es entre reparticiones de distintos ministerios, se requiere una resolución conjunta de ambos ministros para esa transferencia. Y si es entre distintas entidades, que en este caso, por ejemplo, no podrían firmar una resolución conjunta, cada entidad va a aprobar, va a autorizar, por ejemplo, la entidad que entrega, autoriza a la baja a la autoridad competente, y la que a la que recibe el bien tiene que emitir la autoridad la aceptación. Y bueno, para los inmuebles siempre va a ser por decreto del Poder Ejecutivo. Estas transferencias en el sistema lo que implican es en el sistema de patrimonio se hace, el encargado de patrimonio hace, el que va a entregar el bien, un inicio de transferencia, se le dice, que eso es lo que hace es dar de baja. Ya vamos a ver en la clase que viene, les voy a dar una clase explicándole cómo funciona en el sistema de patrimonio y cómo afecta en el sistema contable, ¿sí? Para que veamos todo eso. Pero lo que implica es que en el organismo que inicia la transferencia, estos bienes se dan de baja, y en el que recibe implica un alta de esos bienes. Bueno, y hasta acá llegamos por hoy. La clase que viene me queda darles algo cortito que les quiero explicar en más detalle cómo son las transacciones, cómo se relaciona lo que es el módulo de patrimonio con el módulo contable, cómo son los asientos contables, cuáles son las cuentas involucradas. Y vamos a ver los cuadros que relacionados con los bienes del Estado que van a la cuenta general de inversión. Las próximas actividades que son el foro número 3, que inicia mañana jueves. No, perdón, que termina mañana jueves. El trabajo práctico 3 inicia el viernes y termina el 23 de octubre. Y la próxima clase la vamos a tener el miércoles que viene, que va a ser justamente para esto que les contaba, que vamos a terminar, nos va a llevar un ratito terminar ese tema y van a poder hacerme las consultas para el parcial, que va a ser el día 29 de octubre. ¿Sí? Bueno, y eso sería todo, chicos, por hoy. ¿Alguna consulta? A ver si tienen alguna consulta en el chat. Yo tengo una consulta cuando hablaste recién sobre que no nos trabemos en las bajas de bienes que Sí, son obsoletos. sí. Em, ¿Cuál sería el procedimiento a seguir si yo en el organismo, por ejemplo, no encuentro un bien y sabemos que es un bien que ya no existe por las características que tiene y demás, y tengo la matrícula, pero no está, digamos, o sea, el bien físicamente Bien. no se encuentra? ¿Cuál sería el Bueno, procedimiento para poder darle la baja? bueno. Lo principal es hacer inventarios físicos periódicamente, ¿no? Supónganse que una vez al año pueden hacer un inventario físico, que la idea es mantener actualizado el inventario en el sistema contable, porque lo que sabemos es que tiene que brindar una información confiable y veraz. Y bueno, si ustedes hacen un inventario físico, perdón, y detectan que estos bienes que están en el inventario del sistema no están físicamente, hay que hacer un análisis detallado de todos estos bienes. Bueno, hay una hoja de ruta que dice cuándo el bien fue adquirido, por dónde pasó. Bueno, se hace un análisis y se puede determinar que, suponete que se cumplió la vida útil de esos bienes de acuerdo al tipo de bien que sea. Viste que hay una vida útil para cada tipo de bien. Esa es una buena justificación para dar de baja ese bien, ¿sí? Suponete que estamos hablando de computadoras y estás diciendo que son computadoras de, no sé, de hace 10 años, que ya están, sabés que están obsoletas y que por otro lado no las encontrás. Se puede determinar que con todo el justificativo y la investigación de que no se encontró el bien, de que ya se cumplió su vida útil, podemos determinar que los vamos a dar de baja del inventario porque el inventario no es real, ¿sí? Entonces se puede sacar una norma legal de acuerdo al monto, con la autoridad que corresponda, para la baja de esos bienes.
muchas veces también las bajas no implican siempre pasar los bienes al depósito de rezagos. Hay bienes que terminan como chatarra, basura, que no sirven para nada, están totalmente destruidos, y esos bienes hay que entregarlos a Cliva. Entonces, en la misma norma legal hay que establecer cuál es el destino final del bien, ¿sí? Tiene que haber un artículo que va a decir se le va a entregar a Cliva, y después hay que poner un acta de la entrega de los bienes en el caso que los tenemos. Si no los tenemos, es esto que te digo, analizar si ya se cumplió la vida útil y bueno, se darán de baja. Por supuesto que primero hay que hacer una investigación de que realmente no estén. Sí, eso. Claro, porque sucede muchas veces o ha pasado como que, viste que van cambiando de repartición cuando Es, cambia la gestión de gobierno. Entonces ahí se genera todo, todo un tema porque hay que Ujú. aceptar la transferencia de esos bienes y cuando vos Sí, aceptás hay un montón de cosas que te das cuenta que no están, digamos, pero también tenés que hacer un análisis para saber si las aceptás o no o cómo después la puedes dar de baja en el claro. caso que Bueno, aceptes esto... todo. Todo esto viene de justamente la falta de hacer inventarios permanentes, porque cada repartición, y más en un cambio de gestión, debería, cuando va llegando el cambio de gestión, ya tener hecho el inventario permanente y decir lo que tenemos es esto, entonces el nuevo responsable puede aceptar algo que realmente sabe que lo tiene porque surgen todas estas situaciones. Entonces, bueno, en este trámite de ir mejorando todo, la verdad que lo que interesa es que que la información sea veraz y que nos sirva para la toma de decisiones. Entonces, por ahí empezar a hacer estos inventarios y asegurarse de tenerlo hecho con el cambio de gestión para que el que entra tenga seguridad de lo que tiene. ¿Sí? Como que hay que ir tratando de regularizar todo esto. Si no, no terminamos, no lo vamos a hacer nunca. Bueno, bueno, chicos. Nos vemos el miércoles que viene entonces, si Gracias, no tienen profe. ninguna otra duda. Gracias, nos vemos el miércoles. Gracias. Bueno, listo. Gracias, profe. Muchas gracias. Chao.